Así es de que vamos a orar. Cierra tus ojos. Y esta mañana vamos a encomendar al Señor este tiempo. Acompáñame, por favor, inclina tu rostro y órale al Señor conmigo. Padre, esta mañana estamos necesitados y hambrientos. Reconocemos que sin ti no somos nada y reconocemos nuestra dependencia total de ti, de tu Espíritu Santo, de tu palabra que es nuestra lámpara, nuestra luz, nuestra guía. Ayúdanos el día de hoy a entender y seguir comprendiendo cómo es que estamos unidos a ti, cómo es que estamos identificados con tu Hijo Jesús y con la obra que Él hizo. Gracias, Señor, gracias por ese evangelio glorioso. Gracias, Señor, porque nos alcanzaste y gracias porque tú perseveras, Señor, con tus hijos y has prometido edificarnos. Has prometido sostenernos, has prometido no abandonarnos y por eso te damos gracias, porque estamos, Señor, ligados a ti en espíritu. Te damos gracias hoy y que tu palabra alumbre nuestro entendimiento y nos transforme. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. En nuestra serie de Unidos a Cristo, parte 3, hace 8 días hablábamos cómo es que debemos estar unidos a Cristo en su muerte. Si no han escuchado la prédica, escúchenla por favor, porque probablemente no puedan comprender a plenitud lo que vamos a ver hoy. Entonces, si no la han escuchado, escúchenla y vuelvan a escuchar esta. ¿Sale? Lleva una secuencia y es importante que entendamos cómo estamos unidos a Cristo en su muerte. Solo recapitulando un par de puntos importantes, acompáñame a Lucas capítulo 9. El Evangelio de Lucas, capítulo 9. Hablábamos que cuando nos unimos a Cristo en su muerte, eso quiere decir que todos los días tenemos que ir a la cruz, todos los días debemos morir. Y Jesús nos lo explicó, ¿verdad? Verso 23, ¿qué dice? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Es importante eso. Y después dice: y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En otra versión dice: si perdiere su alma, que es lo más valioso que tenemos. Así es de que Jesús deja muy en claro, hermanos, que para poder seguirle, lo que realmente comprueba que somos hijos de Dios es qué tanto le seguimos, qué tan dispuestos estamos, qué tanta disposición se ve en nuestra vida para negarnos cada día. ¿Sabes? Cuando Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando de aquellas personas que están tomando una decisión consciente. En otro de los evangelios, el Señor usa una parábola y dice: ¿qué hombre se aventura, ¿verdad?, a construir una torre sin calcular los costos primero? ¿A qué se refiere ese pasaje? Es muy básico. Dice: cualquiera que quiera seguir a Cristo tiene que sentarse primero y meditar el costo, lo que nos va a costar seguir a Cristo. Dice ahí en esa parábola: no sea que una vez iniciada la obra se dé cuenta que no tenía lo necesario y entonces se quede a medias esa construcción. Y entonces todos pasen, vean eso a medias y digan: mira, no calculó bien el costo. Y pasa lo mismo con nosotros como creyentes. Hermanos, que no sea que los que están a nuestro alrededor volteen y nos vean y digan: mira cómo no calculó el costo, mira cómo se quedó a medias el proceso, mira cómo dijo que era seguidor de Cristo y no avanza
Se quedó parada la obra. Por eso Jesús dice, tú quieres seguirme, hay que morir. No una, ni dos, ni tres, ni 365 veces al año. No, todos y cada uno de los días de nuestra vida, desde que nacimos de nuevo, tenemos que estar dispuestos a morir. Por eso dice, tome su cruz cada día. Uno no sigue a Jesús sin la cruz encima. Uno no sigue a Cristo si no está identificado en su muerte y está dispuesto a ir al Calvario con Él también. Y no quiere decir que nuestra muerte es lo que nos va a dar la salvación. Ya aprendimos que no. Tú y yo sabemos que hoy podemos llevar ese yugo porque quien lo llevó realmente sobre sus espaldas fue Jesucristo. Aprendimos que Cristo nos hace un intercambio, ¿verdad? Y nos dice, oye, tu yugo es muy pesado de llevar. Porque estás luchando con todas tus fuerzas por parecer cristiano y no puedes. Estás luchando con todas tus fuerzas por aparentar ser buena persona, pero ¿qué crees? No puedes. Eso es un yugo muy pesado. Ven conmigo para que descanses. Te voy a quitar esa carga que estás llevando en tus hombros y yo te voy a poner mi carga, porque mi yugo es fácil de llevar, porque yo estoy ahí contigo. ¿Cuál es el yugo de Cristo que es fácil de llevar? Negarse a sí mismo. Tomar la cruz cada día y seguirlo. Es fácil si lo vemos de la manera correcta y si lo aprendemos bíblicamente. Cómo tomar la cruz cada día. Ya aprendimos hace 8 días. Y mira, el día de hoy, estudiando la enseñanza, he quedado tan sorprendido. Sé que seguramente he escuchado todo esto que voy a decir, ya lo había yo escuchado, pero no había cobrado conciencia de la magnitud, de la importancia de la sepultura de Cristo, que es lo que vamos a hablar hoy. Tú y yo no solo debemos identificarnos en la muerte, nos tenemos que identificar con Él, en ser sepultados también con Él. Vamos a Marcos 15. Quiero que veas este relato maravilloso. Y no solo el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Los 4 evangelios nos relatan cómo fue la sepultura de Jesús. Y voy a estar tocando algunos puntos también de otros, pero la base va a ser Marcos capítulo 15. Si ya estás ahí, ve al versículo 42 y léelo conmigo. Marcos 15, 42. Cuando llegó la noche, mira, pon atención ahí. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de ¿qué cosa? Del día de reposo. Tú y yo sabemos que el día de reposo era sagrado y solemne para los judíos, ¿verdad? Hoy en día para algunos lo sigue siendo. Es decir, era día viernes y estaba a punto de ser día sábado. Y dice ahí verso 43, José de Arimatea. ¿Quién era? Pon atención, miembro noble del concilio, es decir, formaba parte del Sanedrín. ¿Ok? Es importante esto, es todo el grupo religioso, los principales del pueblo, el grupo religioso, el concilio, de ahí era José de Arimatea, quien también, fíjate, que también esperaba ¿qué cosa? El reino de Dios. Vino y entró osadamente, con osadía, a Pilato, que era el gobernador romano, y dice, y pidió ¿qué cosa? El cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde
lo ponían. Esta es la base, hermanos, para desenvolver todo lo que sucedió en la sepultura. Y después vamos a ver la parte espiritual que nos corresponde a ti y a mí. Cómo aplicamos no solo la muerte, sino la sepultura del Señor Jesús a nuestras vidas. Miren, no sé si comprendemos que la sepultura de Cristo es crucial. No solo la muerte de Cristo en la cruz es crucial, la sepultura y asimismo la resurrección también. Pero hoy que estamos tocando la sepultura, yo digo que es crucial porque con la sepultura se valida la muerte. Tú no entierras a nadie que no está muerto, ¿estás de acuerdo? Cuando alguien muere se tiene que enterrar, se tiene que sepultar. Entonces la sepultura es la validez de que alguien murió. ¿Vamos bien con esto? En cada persona y en cada evento relacionado con la sepultura de nuestro amado Señor Jesús, te voy a decir algo, vemos la providencia de Dios, vemos la mano de Dios. Todos los hechos y los eventos que sucedieron en la sepultura fueron planeados por Dios, forman parte del plan maestro y es maravilloso. Dios cuidó el plan a la perfección para que se pudiera después dar validez de su muerte, pero también validez de su resurrección. La sepultura es tan importante en el Evangelio de Jesucristo, porque lo aprendimos en la carta de Corintios, dice, ¿verdad? El Evangelio que Pablo nos presentó es es muy claro: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. La sepultura que está en medio es la que da la validez para la muerte y para la resurrección de Cristo. Y por eso es tan importante entenderla. ¿Vamos bien? Ahora, aunque pareciera que todo fue deprisa, hermano, la sepultura de Cristo fue express. Aquí cuando alguien muere nos tomamos el tiempo, pues porque hay trámites que hacer, ¿verdad? Y tarda tiempo desde que alguien parte de esta tierra hasta que se puede enterrar. Toma al menos 2 días, ¿verdad? Toma al menos 2 días. Así es de que te va a sorprender la mano de Dios y la providencia en estas breves horas, que fue lo que tardó la sepultura. Fueron horas. Entonces no es una casualidad. Mira, cuando Jesús murió, lo hizo alrededor de las 3 de la tarde. Él estuvo colgado en la cruz 6 horas, en ese martirio, 6 horas colgado. Y Él murió alrededor de las 3 de la tarde. Pero yo no sé si tú miras ahí cómo empieza el verso 42. Dice, cuando llegó la noche. No sé si tú sabías, pero en el horario judío, el día termina a las 6 de la tarde. Para que tú puedas comprender esto, si nos rigiéramos bajo el horario judío, hoy a las 6 de la tarde ya sería lunes. Para que tú me puedas entender. ¿Sí está claro eso? No las 12 de la medianoche. Para que sea lunes, si nos guiáramos bajo el horario judío, hoy a las 6 ya sería lunes. El día que Jesús murió fue viernes y eran las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas faltaban para que acabara el viernes? Faltaban 3 horas. Porque a las 6 de la tarde terminaba el viernes y empezaba el sábado, la fiesta solemne de los judíos, el día de reposo. Ahora, ojo con esto. No solo era día de reposo, sino que el día en el que Jesús murió, al siguiente día concordaba con la semana de celebración de la Pascua, la fiesta más importante de los judíos, llamada Pesaj. Era la fiesta más importante en donde el pueblo de Israel celebraba ¿qué cosa? ¿Qué se celebra en la Pascua? ¿Qué celebran en el Pesaj? La liberación de Egipto, cuando Dios a través de Moisés libera al pueblo de Egipto. Así es de que no era cualquier día de reposo, no era cualquier sábado ordinario, por así decirlo.
Era un sábado muy importante porque justo iba a ser sábado, pero además se estaba celebrando la Pascua. Por eso dice ahí en la Biblia, en los relatos, que había gente de todas las provincias, judíos, que venían una vez al año a celebrar esa fiesta tan impresionante, tan solemne para ellos. Y por eso hubo mucha gente que fueron testigos de la muerte de Jesús. ¿Tú crees que esto fue casualidad? No fue casualidad. Dios planeó también que Jesús fuera crucificado un día antes y que justo ese sábado se celebrara la liberación del pueblo de Israel, porque con la muerte de Jesús, ¿qué crees que se iba a celebrar después? La liberación de la humanidad del pecado. El plan providencial de Dios para salvar a la humanidad, para aquellos que por la fe creen y reciben al Salvador. No fue una casualidad que se juntara con la Pascua. Entonces técnicamente estaban a 3 horas de que terminara el viernes y comenzara el sábado. ¿Vamos bien con esto? ¿Y quién creen que aparece en escena ahí? ¿Quién es el personaje principal en la sepultura de Cristo? ¿Quién? ¿Sí están leyendo? ¿Me están siguiendo o no? Engánchense. ¿Quién? José. ¿De dónde era? De Arimatea. José aparece allí. Él era un noble, ya dice ahí, miembro del concilio. Y generalmente los miembros del concilio era gente de mucho varo, muy adinerados. ¿Habrá sido una casualidad que Dios alcanzó a José de Arimatea? No, lo vamos a entender por qué. Primero nos dicen que al ser miembro noble del concilio, yo no sé si tú sabías, pero cuando Jesús estaba ahí colgado en la cruz y él ya estaba muerto literalmente, dice aquí que viene José, miembro del concilio, y nos dan ese dato. ¿Sabes por qué? Porque ninguna otra persona del pueblo judío, ninguno podía reclamar el cuerpo de Jesús. Nadie lo podía reclamar. ¿Por qué lo estaban colgando? ¿Por qué lo estaban asesinando? Estaba considerado delincuente por crímenes de sedición. El pueblo de Israel lo consideraba un delincuente, alguien que estaba blasfemando. Entonces el pueblo de Israel no podía matarlo nada más porque sí, porque al estar bajo el gobierno romano tenían que pedir autorización al gobierno romano. Por eso es que Pilato se lavó las manos. Tú has de recordar la historia, toda la Pascua que se celebra en Semana Santa. Entonces, esto es importantísimo porque al ser un traidor de la nación de Israel, nadie podía reclamar ese cuerpo. ¿A qué estaba destinado Jesús? A que lo bajaran muerto de la cruz, y seguramente por la hora, ¿sabes qué? Sí estaba preocupado el concilio, porque esos fueron a decirle también al gobernador: oye, hay que bajar a esos muertos de ahí. Yo no sé si tú sabías, en Deuteronomio hay una ley que dice que si mataban a alguien por ser delincuente, lo mataban en una cruz, por ley no estaba permitido dejarlos colgados toda la noche. Y si lo dejaban colgado toda la noche, al otro día, ¿qué crees? Era día de reposo y no podían hacer ningún trabajo. Entonces Jesús se hubiera quedado colgado ahí toda la noche, no, el pueblo de Israel no lo iba a permitir. El concilio no lo iba a permitir. ¿No te parece incongruente? Es decir, vamos a difamar a Jesús, lo vamos a acusar falsamente, lo vamos a crucificar, pero sí vamos a respetar la ley de que bajen su cuerpo rapidito. Imagínate la contradicción y la hipocresía de estos hombres al querer cumplir la ley. Pero sabes, el que bajaran el cuerpo de Jesús no se le iba a dar un entierro digno. ¿Sabes a dónde se iban esos cuerpos por ser delincuentes? Y nadie reclamaba el cuerpo, o nadie lo podía reclamar. ¿Sabes a dónde se iban esos cuerpos? Se iban a una fosa común, número 1, o número 2, a veces dejaban los cuerpos ahí en el monte. ¿Por qué crees que se llamaba
el Gólgota. ¿Por qué crees que se llamaba el monte de la calavera, el Calvario? Porque había cráneos ahí de todos los delincuentes que habían muerto. Era un monte de ejecución, era el monte exclusivo en donde se ejecutaban a los delincuentes. Entonces había cadáveres, había calaveras allí. No sé si habías pensado en esto. Ahora, dime algo, ¿se hubiera podido dar evidencia de su resurrección si a Jesús lo hubieran metido en una fosa común? No había manera. Y no sé si ahora entonces entiendes la importancia de la sepultura y la mano de Dios allí moviendo todos los hilos. Es algo maravilloso. Sabes, tal vez tú y yo pensamos que el evangelio de Jesucristo es muerte, sepultura y resurrección doctrinalmente hablando. Pero no. Sí, o sea, sí, pero no es todo. Quiero que tú y yo comprendamos que la muerte, la sepultura y la resurrección son el evangelio completo, porque en cada uno de esos tres eventos que hacen un todo, hubo testigos presenciales y hubo pruebas irrefutables de las tres cosas, tanto de la muerte como de la sepultura como de la resurrección. Entonces no son solo puntos doctrinales, son eventos reales, irrefutables, probables históricamente hablando. Por eso Pablo dice: les transmito lo que yo mismo recibí. ¿De quién lo recibió? En parte, ¿verdad? Él reconoce, Pablo, y dice: el evangelio, pues su mayor parte lo recibí por inspiración divina. Pero hubo otra parte en donde seguramente Pablo habló con los apóstoles también, o habló con otros discípulos. Yo creo que fascinado, intrigado y diciéndole: a ver, ven, Pedro, platícame, tú estuviste con Jesús, lo viste. Sí, ¿cómo fue la muerte, la resurrección, la sepultura? Todos se comunicaban ahí en ese tiempo. Entonces, el que José de Arimatea fuera un miembro noble del concilio, él tenía el derecho de ir y pedir el cuerpo. ¿Por qué fue el único a pedir el cuerpo? ¿Por qué no fue todo el concilio a pedir el cuerpo de Jesús? Porque no le querían dar un entierro noble, ¿estás de acuerdo? No le iban a dar un entierro digno a aquel al que querían matar. Entonces José de Arimatea puede presentar una petición formal ante Pilato, es lo que te quiero decir. Él pudo ir legalmente por ser miembro del concilio y decir: te presento formalmente mi petición, quiero el cuerpo de Jesús. Ahora, lo importante de esto, y yo no sé si tú sabías, aquí dice que José esperaba el reino de Dios. En la versión de Juan dice que él era discípulo secretamente por miedo de los judíos. José de Arimatea era un discípulo de la secreta, pero era discípulo. Dice ahí que era, en otro de los evangelios dice que era un hombre bueno y justo también. Era un fiel seguidor de Cristo y él estaba entre la espada y la pared también. Imagínense su conflicto: soy miembro del concilio, pero yo soy discípulo de Jesús. Y seguía a Jesús secretamente por miedo al hombre. Pero aquí, yo no sé si tú notas qué está sucediendo aquí, hermano. Dice que él esperaba el reino de Dios y él vino y entró, ¿qué? Osadamente ante Pilato. ¿Tú crees que el concilio no se enteró de lo que hizo José? Sí se enteró. ¿Qué está pasando aquí? No sé si tú logras comprender esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo José? Se está exponiendo. Se está exponiendo. Lo que antes era en secreto, José ahora se está exponiendo. Y públicamente, y también creo que como un manifiesto o como un no estoy de acuerdo con el concilio, porque lo dice también en otra versión de los evangelios, dice que José no consintió en los hechos que hicieron en contra de Jesús. Sí formaba parte del concilio, pero seguramente no tenía un alto rango de los que votaban y decían: no se va a hacer.
No, pero era miembro del concilio. Y él al ir y reclamar el cuerpo de Jesús fue como decirle al concilio: miren, tan no estoy de acuerdo que yo, con la facultad que tengo de ser parte del concilio, voy a ir a pedir el cuerpo de Jesús. ¿Qué estaba haciendo ahí? Era una declaración abierta de fe. Era una declaración abierta de fe. Era de la secreta y ahí dio una manifestación abierta de su fe. Cuando en Juan dice que era discípulo secretamente, no da a entender que José fue a pedir en secreto el cuerpo. No. No te confundas. Lo que está diciendo es que José antes era un discípulo en secreto, pero ahora al estar frente a Pilatos ya no era un discípulo de la secreta. Él tomó el valor, fue osado en ir a reclamar el cuerpo. Ahora no solo él, en otro relato de los evangelios también dice que vino con él otro. ¿Cuántos saben quién es? No solo José, ¿quién? Nicodemo. Nicodemo, el de Juan capítulo 3, el que buscó a Jesús de noche y le dijo: maestro, rabí. Estos dos hombres, José, miembro del concilio, y Nicodemo también, que era principal, da a entender, también era del concilio, ellos fueron a pedir con valentía el cuerpo de Jesús, y los dos eran de la secreta. Ahora, cuando le piden a Pilato el cuerpo, ¿qué dice ahí el pasaje en Marcos? Dice que Pilato se sorprendió ¿de qué? De que Jesús ya había muerto. ¿Sabes por qué se sorprendió? Porque esa tortura era larga, era prolongada. Tardaban mucho en morir. Te recuerdo que el imperio romano era experto en la tortura. Por eso era una muerte horrible. Ellos eran expertos en la tortura. Y tardaban mucho tiempo en morir cuando eran crucificados. Yo no sé si tú has oído el relato que cuando se acercaron y vieron ahí a los tres, dicen que Jesús ya estaba muerto. Por eso no fue necesario quebrarle las piernas. A los otros dos ladrones les quebraron las piernas. Estaban vivos. ¿Y sabes para qué les quebraron las piernas? Se las fracturaban. Porque al estar en la cruz ellos podían apoyarse. Aunque estaban atravesados por el calcaño, ellos se podían apoyar y un poquito erguirse. Porque la cruz estaba diseñada para que cuando tú colgaras de la cruz, tú sintieras la asfixia y te murieras por asfixia. Entonces, para evitar morirte, el reflejo de supervivencia es que te empujes hacia arriba. Y como querían que se murieran rápido los otros dos ladrones, les fracturaron las piernas y ya no tuvieran soporte y se murieran rápido. Si comprendemos esto, fue algo terrible que Jesucristo sufrió en la cruz. Entonces Pilato dijo: ¿ya murió? ¿No le fracturaron las piernas? Y tan fue su impresión que mandó llamar al centurión. Y entonces viene el centurión y no sé si sabes lo que está pasando ahí. Ahí hay un registro oficial de la muerte de Jesucristo. No fue algo inventado esta tontería de que los discípulos secuestraron el cuerpo de Jesús, ¿verdad? A ocultas y se lo robaron y después inventaron sí, corrieron como gallinas. ¿Tú crees que iban a ir a secuestrar el cuerpo de Jesús con una guardia romana ahí en donde estaba el sepulcro de Jesús? No lo iban a hacer. Entonces el centurión, ¿qué dice? Que Pilatos, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, y el centurión da su reporte oficial y dice: Jesucristo está muerto oficialmente. Eso quedó registrado en la historia. Ahora, ¿qué dice después de José? ¿Qué hizo además? Y Nicodemo, porque ambos fueron a reclamar el cuerpo de Jesús. Ambos que eran, ya dijimos, de la secreta, a diferencia de los discípulos, ¿verdad?
¿Qué esperarías? ¿Qué esperarías? Que tus 12, bueno, tus 11, porque Judas no va. ¿Qué esperarías? Que tus 11 fueran a defender, a reclamar ese ideal, ¿verdad? Esa corriente que tu maestro proclamó, que dieras tu vida por ello. No, corrieron despavoridos los 11. 11 que andaban con él todos los días, 11 que eran discípulos, no había rastro de ellos. 2 de la secreta estaban allí, osados, valientes. ¿Sabes esto que me da la impresión? No sabemos realmente quién es quién es. Ten cuidado. Podrías demostrar o tener apariencia de piedad, pretender ser discípulo y criticar a otros porque a tu parecer son de la secreta. Pero ¿qué crees? Cuando en verdad venga la prueba, tal vez los de la secreta van a ser los osados y los discípulos aparentes van a salir como gallinas. Evalúa el costo, hermano. Evalúa el costo, porque vas a ser pesado. Tú y yo vamos a ser pesados y pasados por fuego. Bueno, nuestras obras, ¿verdad? No se asusten. Pero sí asustémonos, o que nos dé temor reverente más bien de el resultado de que nuestras obras sean pasadas por fuego. ¿Qué va a quedar ahí? Por eso digo que la sepultura es crucial para validar la muerte de Cristo y después la resurrección. Dice que compró una sábana. Y no sé si lees ahí, ¿qué dice? Y quitándolo. ¿Quitándolo qué? ¿O quitándolo a quién? Esto es impactante. Yo no me había puesto a pensar en José de Arimatea. Es el último en el que pensaríamos. Tuvo el privilegio de descolgar a Cristo de la cruz. José arrancando los clavos de la cruz, exponiéndose a que su vida quedara en vergüenza ante el pueblo de Israel, su fama en el piso ante los hombres, y tú y yo sin defender nuestras convicciones. ¿Tú crees que vives presión social por ser cristiano? No tienes idea de lo que la presión o la opresión religiosa puede hacer. Y si alguien oprimía religiosamente al pueblo, era el concilio y eran los fariseos. No hemos experimentado nada de opresión. No hemos resistido hasta la sangre tampoco, como dice Hebreos, para combatir contra el pecado. Y nos quebramos porque nos reprenden. Nos quebramos porque nos da vara el pastor. De verdad, esa es la categoría y la clase de creyentes que se está formando en nuestro corazón. La vida de José se acabó allí. Su vida en el mundo, su fama ante el concilio se acabó allí. Y de Nicodemo igual. Porque no encima de eso, Nicodemo dice, llevó 100 libras de un compuesto de mirra y de aloe, gracias. Mucho dinero también. José puso el sepulcro, él era dueño de un sepulcro. Seguramente era donde él iba a ser sepultado. Un sepulcro nuevo. ¿Quién en su sano juicio descuelga a un delincuente acusado de sedición? Lo descuelga de la cruz, lo envuelve en sábanas de lino fino, lo untan de ese compuesto de mirra que es especial y es carísimo además, y va y lo sepulta en su propia tumba con el dinero que uno compró. ¿Quién gasta tanto dinero en alguien que es un delincuente? ¿Quién? Alguien que está loco. Alguien que está loco.
Primera de Corintios 1:18, solo anótalo, dice: la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, dice, es poder de Dios. ¿Qué le estaba pasando a José y a Nicodemo? Estaban siendo impactados por la locura de la cruz. Y yo te pregunto, ¿siquiera te mueve un tantito imaginarte a Jesús clavado en la cruz? ¿O estamos rezongando más porque ahí llevamos la cruz en el lomo para ir a morir y nos cuesta negarnos? Ay, sí, pastor, pero no nos quites la música. Ay, sí, pastor, pero no nos prohíbas el Facebook. Yo no te voy a quitar nada, ni te voy a prohibir nada, son tus convicciones. Ay, pastor, no nos prohíba tener novia o novio. Son tus convicciones. Qué absurdo. Hay gozo en eso, en tomar la cruz cada día y seguirlo. En Jesús sé que sí, mi Señor sé que sufrió la cruz con gozo. Nosotros la vivimos con gozo, la sufrimos con gozo. Y mire, y no hemos llegado al punto de cómo aplicamos la sepultura a nuestra vida. Gastaron mucho dinero para que en 3 horas Jesús quedara sepultado como rey. Se le dio una sepultura de rey. Eso solo lo pudo producir Dios. Una convicción en el corazón de José y de Nicodemo diciendo: Él es mi Señor. Y a lo mejor ahorita me está tocando bajarlo de la cruz, lavar su cuerpo, untarlo, envolverlo y llevarlo al sepulcro y cerciorarme de que pongan una piedra allí. Pero yo creo que Él va a resucitar. Eso pasó en el corazón de José y de Nicodemo, no en el de sus discípulos. Las mujeres también estaban allí, las marginadas, las que no tenían voz y voto, ahí estaban también siguiendo los pasos de José y de Nicodemo, viendo a dónde llevaban el cuerpo. Las mujeres, ahora entiendo por qué la iglesia está llena de mujeres y el varón no se puede levantar. Es tan complicado estar lidiando con el varón, hermano, por favor. No nos hacen un favor, nos perjudican a toda la comunidad cuando tú no te levantas, cuando tú no mueres a tu carne, cuando tú no crees en el verdadero evangelio de Cristo, que hay evidencia que murió, fue sepultado y resucitó. Y es lo mismo que Él quiere hacer contigo, que te mueras, que te sepultarte y que resucites, darte nueva vida. Pero no nos dejamos, porque nos gusta más hacerlo a nuestra manera. Quiero leerte un extracto. Me encontré es toda una predicación y es larguísima. No, por si creen que yo predico largo. No, en los 1800, en los 1900, ahí sí predicaban largo. Y en el siglo I, Pablo disertaba largamente hasta la madrugada. Entonces, aguántate el dolor de las nachas, ¿vale? Te voy a leer un pequeño extracto de un sermón que se predicó un domingo en la noche, 7 de octubre de 1888, por Charles Spurgeon. Pon atención a sus palabras respecto a José y a Nicodemo. Dice: primero, déjenme decirles acerca de estos 2 varones que asistieron al entierro de nuestro Señor. Entierro en donde ellos le honraron. Así se cumplió la profecía de Isaías, que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hasta que Cristo hubo pagado el terrible precio de nuestra redención, todo el tiempo fue despreciado y desechado entre los hombres. Mira lo que está diciendo Spurgeon. Todo el tiempo Jesús fue despreciado y fue desechado por los hombres. Pero tan pronto como Cristo pudo decir: consumado es,
y la deuda hubo sido pagada en su totalidad, en delante ya no debía ser despreciado y desechado. Ahora unos varones ricos tienen que venir para rendirle homenaje, y de conformidad a eso José y Nicodemo vinieron. Pudiera parecer tan solo una minucia, pero indica el cambio de la marea, tal como lo podría indicar una paja que flota. Jesús ya no es más escarnecido, ni siquiera es acompañado solo por los más pobres y más oscuros de los galileos. Pero José de Arimatea y Nicodemo, un principal entre los judíos, asisten al funeral del grandioso Señor y Salvador de los hombres, y así rinden a su cadáver todo el honor que les es posible. A la vez que así le rinden honor, ellos reciben de él mucho más honor. Hermanos míos, a estos dos varones les fue concedido un gran privilegio. Estoy sorprendido de cómo fue que esta posición les fue asignada a dos personas que se habían mantenido entre bastidores durante tanto tiempo. Ellos habrían perdido. No puedo decirles cuánto habían perdido. 2, tal vez 3 años de constante compañerismo con Cristo y de instrucción de sus propios labios amados. Ellos habían perdido incalculablemente. Iban en la retaguardia de todos los discípulos de Cristo. María Magdalena iba al frente de ellos. La mujer que era una pecadora iba muy por delante de ellos dos, ya que ellos iban a la saga. Con todo, su Señor, en el esplendor de su gracia, les concede este privilegio, aun cuando Él mismo está muerto. A ellos les es concedido el excelso honor de hacerse cargo de su bendito cuerpo y depositarle en la tumba. Me temo que algunos de ustedes, cristianos secretos que nunca se manifiestan valientemente por Cristo, no tendrán un honor como este. Si el Señor llega a usarlos alguna vez, será en algún triste asunto como un funeral. Y aún eso será un honor para ustedes si se les permite acompañarle en su muerte, aunque no hayan participado de la gloria de su vida. Ustedes pierden incalculables bendiciones por no declarar su condición de discípulos. Sin embargo, yo oro pidiendo que llegue un tiempo y que venga de inmediato cuando ustedes salgan a la luz y hagan lo que puedan por su Señor, diciéndose a ustedes mismos: ahora es la hora cuando aún yo soy tímido, pero tengo que confesarle. Cuando el asesino de las almas está en tus calles, cuando la herejía está en tus púlpitos, cuando la apostasía está en tus iglesias, tú eres un cobarde hasta el último grano de tu hombría espiritual. Si tú que amas a Cristo no profesas valientemente que estás de su lado y no declaras que le perteneces, si tú nunca le has confesado delante de los hombres y descuidas esta oportunidad en la que hay mayor y más urgente necesidad, me temo que no le reconocerás nunca. Y pensamos que yo predico fuerte. ¡Pum! ¡Qué vergüenza! Jugando y titubeando, coqueteando con el mundo aún, hermanos. La muerte de Cristo tuvo un impacto fuerte en la conciencia de estos dos. Tanto que inmediatamente se convirtieron. No sé si tú lo habías pensado. Ellos fueron en verdad los primeros discípulos en identificarse públicamente con el crucificado. Ellos fueron los primeros que públicamente dijeron: yo creo en Cristo, aunque esté muerto, aunque yo lo bajé de la cruz, aunque yo lo envolví y lo metí en la tumba, soy el primero en creer que Cristo es mi Señor. Yo te pregunto, ¿tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? ¿Jugando al cristiano, a la iglesia? ¿Dónde estamos, hermanos? La cruz ya vimos que tiene el poder de atraer personas hacia Dios. Ese es el poder de la cruz. Por eso Pablo decía
Romanos 1:16, solo anótalo, dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Cómo se iba a avergonzar si había evidencia de estos dos? ¿Cómo se va a avergonzar del evangelio si seguramente supo y conoció de José y de Nicodemo y dijo: oye, si esos dos decidieron renunciar al concilio, ahora entiendo por qué estoy aquí yo también? Estos hombres de la secreta fueron impactados por la cruz, de manera que su fe en Cristo y su reconocimiento de Él como Rey de Reyes les hizo ser osados. Yo pregunto, ¿dónde está nuestra osadía? ¿Dónde está? ¿Nosotros qué, hermano? ¿Vamos a dejar clara nuestra postura? Pregúntate. ¿Te vas a definir? Porque es ya. O estás o no estás. Ahora vamos a la aplicación personal espiritual. Y esto va a ser breve, ya no hay más que decir. Efesios 4. Evangelio completo, 3 aspectos: muerte, ¿qué más? Sepultura y resurrección. Próximo domingo hablaremos de la resurrección. Pero teníamos que ver los hechos para comprender que el Evangelio de Jesucristo son hechos veraces, comprobables, irrefutables. Efesios 4, verso 17, mira cómo dice. Y a ver si logramos relacionarlo. ¿Qué nos está pidiendo Pablo aquí? Que tal vez no seamos como los 11, ¿verdad? No lo dice y creo que no lo estaba pensando. Pero tal vez nos está diciendo: no seas como el que dice ser discípulo de Cristo, pero anda como los gentiles. Vamos a leerlo. Esto pues digo y requiero en el Señor. No es una demanda de Pablo, hermano, es de Dios. Dios requiere de nosotros que ya no andemos como los otros mundanos. Eso quiere decir gentiles. Ya no andes como los mundanos. ¿Cómo andan? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, pon atención, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, número 2. Y número 3, 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No sé si con estas 3 cosas, que es despojarnos del viejo hombre, renovar el espíritu de nuestra mente y revestirnos del nuevo hombre, no sé si encontramos que aquí está la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando tú te despojas del viejo hombre, estás muriendo. En tu identificación con Cristo y por la fe, cuando te despojas del viejo hombre, está muriendo el viejo hombre. Muerte. Cuando tú te renuevas en tu mente, escúchame esto que voy a decir, y ahorita lo vamos a ver con Romanos también. Cuando tú te renuevas en el espíritu de tu mente, es decir, en la mente de Cristo. Atentos acá, no se cayó el techo. En la mente de Cristo, cuando tú te renuevas en la mente nueva que tienes, porque dice que hoy tenemos la mente de Cristo, ¿cierto o no? Cuando tú te renuevas en esa nueva mente, ahí estás sepultando al viejo hombre. El viejo hombre no solo necesita morir, escúchame lo que estoy diciendo, necesita ser sepultado.
Y muchos de nosotros pasamos toda la vida persiguiendo al viejo hombre para matarlo apenas. Esos son los que nunca fueron cristianos, nunca lo serán, no nacieron de nuevo, pero vinieron a la iglesia y pretendían serlo. Nunca murieron porque no nacieron de nuevo. ¿Ok? Pero hay otros que nacieron de nuevo, pero que vivieron toda su vida luchando con sepultar o no al muertito. Ya estaba muerto, pero no lo enterraron, no lo sepultaron. Eso no es así, hermanos. Eso no habla bien de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a vivir el evangelio solo en su muerte y sepultura, a medias. Nos llamó a morir, ser sepultados y resucitar juntamente con Él. A eso somos llamados. Colosenses 2 nos ayuda a entenderlo. Colosenses 2:9 en adelante. Mira el título, ¿qué dice? Si tú y yo vivimos el evangelio completo, muerte, sepultura y resurrección, vamos a vivir un evangelio pleno, completo. Y ahí dice el título de Colosenses 2:9, ¿qué dice? Plenitud de vida en Cristo. ¿Cómo podemos ser plenos? Mira, verso 9. Porque en Él, o sea, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y mira el 10 que está diciendo, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Está diciendo que tú y yo en Cristo somos plenos, ¿quedó claro? Pero si tú no estás ligado, unido a Cristo y caminas con Él en su muerte, sepultura y resurrección, no estás completo ni estás ligado a Él. Lo estamos aprendiendo en el pasaje de Romanos. De hecho, Brenda, ¿dónde está? Está dando clases. Brenda nos lo dijo cuando recitó su versículo. 11. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y mira el 12, sepultados con Él, ¿en qué? En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está el evangelio otra vez en Colosenses, muerte, sepultura y resurrección. Verso 13, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es maravilloso porque de la cruz se desprende todo. Ahí está nuestra victoria, tú y yo lo sabemos. Pero no vamos a poder andar victoriosos si morimos con Él, pero no somos sepultados. Ya voy al por qué, ¿ok? Romanos 6, ¿qué dice? Muchos ya se lo saben de memoria. Muertos al pecado. A partir del verso 1. Pon atención a estos pasajes. No voy a explicar mucho porque se explican por sí solos después de lo que ya hablé. Pero no te distraigas, ya estoy cerrando. Dice, muertos al pecado. Esto ya lo vimos hace 8 días, pero nos va a ayudar para entender la sepultura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido ¿qué? Bautizados en su muerte? Porque somos, ¿qué dice allí? Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Te voy a poner un ejemplo. Con todo esto que yo te expliqué históricamente de la sepultura de Jesús,
Si no hubieran sepultado a Jesús de la manera que Dios se encargó que lo sepultaran, sería muy difícil creer en su muerte y sería muy difícil creer en su resurrección. No habría una evidencia. Ahora escúchame lo que voy a decir. Tú y yo como creyentes, va a ser muy difícil que la gente te crea que moriste al viejo hombre y resucitaste a una nueva vida si no te sepultan. Y te lo voy a explicar con Romanos 7. Vamos rápido a Romanos 7. Todavía no acabo. Verso 7 de Romanos 6. Porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Escucha, no reine pues el pecado, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo se encargó de explicarnos con palitos y bolitas este pasaje del capítulo 6 en el capítulo 7. Pablo va a tomar una analogía del matrimonio. Y Pablo va a explicar que cuando uno está casado con una mujer, dice que la mujer queda libre del compromiso del matrimonio cuando, ¿qué pasa? Cuando el varón muere. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el esposo muere, la esposa incluso es parte del duelo humano. Todos lo hemos vivido cuando perdemos a un ser querido. Tenemos que cerrar ese capítulo, y la única manera de cerrar el capítulo y vivir un duelo sano es enterrando a la persona que murió. Yo ya lo viví, fue muy doloroso con mi padre, y es la única manera de afrontar y de vivir y de pasar el duelo adecuadamente. Esa mujer que su esposo murió, inmediatamente tiene que llevar al esposo a enterrarlo, ¿cierto o no? Esa mujer se ve que ya no está casada, no solo legalmente, sino se ve. ¿Por qué se ve? Porque está sola. Pongan atención en esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaríamos de una mujer? Y perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero es la única manera en la que vamos a poder entender la importancia de sepultar. ¿Qué pasaría y qué pensaríamos de esta mujer que cuando su marido muere, en vez de que muera, lo mande momificar y lo traiga siempre cargando en un diablito, el cadáver? Perdónenme, suena tenebroso y suena horrible y asqueroso, lo siento. ¿Cómo se vería traer al muerto todavía? ¿Qué pensaríamos de esa persona, de esa mujer? O viceversa, ¿verdad? Si se muere la esposa, ¿qué pensaríamos? Que no quiere dejarlo. Esa es la respuesta. No que está loca. No, no está loca. Está aferrada al marido y no tiene la aceptación. Está en la etapa de la negación y dice: no es posible. Yo no creo y ni quiero que mi esposo esté muerto, porque ahora voy a ser viuda. Y eso es lo que Pablo explica en Romanos 7, cuando dice analogía tomada del matrimonio. No lo voy a leer, tú léelo en tu casa, ¿ok? Voy a leer solamente
el verso 4 y el verso 5 y 6. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Tú y yo tuvimos primero que morir para después resucitar. Pero hay muchos creyentes que dicen ya haber muerto, pero se amarraron encima el viejo hombre muerto, putrefacto, y lo traen cargando. Y aunque ya murió, apesta más y se ve más horrible, porque es una persona que dice ya morí, ya soy cristiano, pero sus hechos, su vida no dice eso. Apesta más el muerto porque no ha enterrado. Y para que haya evidencia de que tú eres cristiano, tienes que enterrar la porquería que éramos antes, la tenemos que enterrar. Y ese es el problema. Y por eso muchos vienen a la iglesia y dicen, es una bola de hipocresía ahí en esa iglesia Vineyard. Porque los que dicen ser, no lo son. Y apestan más que antes. Porque antes estábamos todos muertos, y un muerto no huele a otro muerto. Todos estábamos muertos. Pero ahora que alguien dice que está vivo, ¿sabes? Huele más. Yo no sé si tú sabías, en la antigüedad había un castigo para los asesinos. Cuando mataban a una persona, que alguien asesinaba a otro, al que había matado, ese cuerpo muerto se lo amarraban al asesino y lo tenía que andar cargando. Y a veces así andamos, porque es necesario sepultar la porquería que somos, hermanos. Si tú y yo no la sepultamos por el poder de Cristo y por la fe, ¿qué es la sepultura? Obediencia. Sepulta la porquería que traes cargando, obedece, porque si no nadie va a creer que moriste al pecado y que resucitaste para una nueva vida. Nadie lo va a creer, nadie lo va a reconocer. Nadie. Es absurdo pensar y pretender que eso va a suceder. Verso 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, eso era antes, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Verso 6: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si tú no sepultas al viejo hombre, dejas que el Espíritu Santo, mediante la fe y la obediencia y su gracia, sepulten al viejo hombre, o sea, que te renueves en tu mente, tú vas a estar viviendo bajo el viejo régimen y la gracia no va a aplicar para ti. Pero está disponible para ti, eso es lo peor, que no la aprovechamos. Termino, verso 21 del capítulo 7. Así que, fíjate qué decía Pablo. Él también estaba desesperado, porque él quería hacer el bien, él quería obedecer. Pero mira qué dice el verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo estaba diciendo que en este cuerpo de carne y de pecado sigue teniendo el impulso de la ley del pecado. Pero mira cómo cierra, dice: miserable de mí. Y mira la pregunta, ahora te va a cobrar sentido. ¿Quién me va a librar del muerto que traigo cargando? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte que traigo cargando? ¿Quién me va a ayudar a irlo a enterrar? ¿Quién me va a ayudar a irlo a sepultar? ¿Qué dice allí? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién puede enterrar tu muertito que sigues cargando y que sigo cargando? Cristo. ¿Por qué nos escudamos? ¿Por qué nos justificamos?
¿Por qué encubrimos nuestra maldad? Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se arrepiente será prosperado. ¿Por qué insistimos en la necedad? Así que termino. Identificarnos con la sepultura de Cristo, hermanos, implica que nosotros hemos sido sepultados con Él también. Y así como hubo evidencia irrefutable de su muerte y que hubo testigos que dieron validez oficial a su sepultura, de la misma manera tiene que haber evidencia irrefutable y testigos aquí que den validez oficial de que nuestro viejo hombre ha sido sepultado. Tiene que haber validez. Si no pasamos por la muerte y la sepultura, no podremos disfrutar de los beneficios de la resurrección. No lo olvides, esto tenlo claro, es por la fe y es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer mediante la gracia de Dios. Ya morimos al pecado, ya fuimos libres, dejemos ahora que sepulten al muertito. Que haya evidencia. Seamos osados para ir y sepultar abiertamente, como lo fue José, como lo fue Nicodemo. Y esa es mi oración, amado. No nada más que te mueras, ¿verdad? Como decía mi esposa. Ahora no nada más vamos a decir muérete, ahora entiérrate porque apestas. Más. Y apesto también. Hay que cambiar cosas. Yo estoy incluido en esto. Esto me compromete a mí igual que a ti. ¿Sale? ¿Cuántos se quieren enterrar? Por favor, una vez que dejes que el Señor te entierre, no vayas ahí a escarbar. Por favor. No necesitas al viejo hombre, no necesitas la vieja mujer. Disfrutemos de la nueva vida que el Señor nos da. Amén. Bien. Vamos a orar, ponte de pie, cierra tus ojos. Y pidámosle al Señor de su gracia. Con tus ojos cerrados y muy consciente de quiénes somos, de dónde estamos, le vas a pedir al Señor con tus palabras. No uses las mías. Acuérdate que orar es intercambiar voluntades. Y eso es lo que le vamos a decir al Señor. Señor, no se haga más como yo quiero. Señor, si enviaste a tu Hijo para que sufriera en carne propia y que en su cuerpo cayera todo el peso de tu ira, de tu justicia, sufriendo de manera tan cruel, Señor. Y de la misma manera planeaste que nosotros nos identificáramos con esa muerte, pero ya no una muerte violenta. Nos evitaste esa muerte. Y no solo esa muerte física, nos evitaste la muerte segunda, la muerte espiritual, la muerte eterna. Y todo esto lo planeaste y lo diseñaste para que nos identificáramos contigo, para tener comunión contigo e identificarnos con tu Hijo. Señor, danos hoy, impártenos la fe necesaria, el poder de tu Espíritu y la gracia, para que así como tomamos nuestra cruz cada día
nos negamos a nosotros mismos y te seguimos, y vamos y morimos a quienes éramos. Danos y concédenos el poder de ser sepultados también contigo, Señor. Que la gente ve en nosotros una evidencia de que morimos y de que resucitamos a una nueva vida, de que somos diferentes. Así como nos das el poder de despojarnos del viejo hombre, danos el poder de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Que seamos capaces de soltar esa vieja naturaleza, que podamos entender el daño que nos hace y el daño que hacemos, abrazar y aferrarnos a esa naturaleza podrida. Señor, danos la fe de José, danos la fe de Nicodemo, Señor. Una fe osada, valiente, que no tiene temor a que lo critiquen, a que perdamos todo por ti, a que perdamos nuestra posición, nuestras pertenencias. Señor, ¿qué nos importa? Disfrutaremos la eternidad contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque no podemos solos, te necesitamos. Ayúdanos. No queremos huir despavoridos cuando venga el tiempo de la prueba, como lo hicieron tus discípulos. Dieron evidencia, Señor, de que aunque eran seguidores tuyos, todavía no impartías de tu Espíritu Santo, tu naturaleza sobre ellos. Danos esa fe poderosa que cada uno de ellos recibió en el día de Pentecostés. Ese poder espiritual que solo tu palabra puede proveer, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dándonos poder, llenándonos. De manera que esos 11 que fueron cobardes, Señor, esos mismos 11 dieron su vida y fueron mártires. Sufrieron, fueron perseguidos, atravesados por espadas, desechados, despreciados. Esa es la diferencia, Padre, que tú haces en la vida de una persona, que puedes convertir a un cobarde en uno osado, en un valiente, que puedes convertir a un mentiroso en alguien que dice la verdad y se conduce con integridad, que puedes convertir a un ladrón en una persona que trabaja duro por ganar el sustento, honesto, que transformas el corazón adúltero en un corazón fiel. Señor, ese es el poder que hay en tu evangelio, y eso es lo que queremos experimentar en nuestra vida y en nuestras familias, para que otros vean la evidencia de tu muerte, de tu sepultura, de tu resurrección. Señor, úsame, díselo al Señor, y ofrécete al Señor mientras oras o mientras cantas. Ofrécete al Señor, pídele perdón, arrepiéntete. Acuérdate que arrepentirse es dejar que Él renueve nuestra mente, cambie los deseos por afectos, cambie impulsos por convicciones. Déjate renovar en el espíritu de tu mente, que Él te convenza de pecado y te convenza que que nos convenza que no hemos estado obrando bien, que no hemos estado actuando bien, que nos conviene. Ofrezco mi corazón completamente, dile,
tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. para que nos transformes, Señor.